sino la innovación también implica el pensemos diferente en estos problemas complejos, pero que pueden ser chiquitos y pueden hacer la diferencia. Creo que eso es súper importante y fundamental, que la gente entienda que la innovación no se trata de la locura. La gente no renuncia a la empresa, la gente renuncia a su jefe. Y la creatividad y esa inspiración viene del entendimiento. Hay veces que se puede describir muy fácilmente una cosa o una situación, y hay veces que te llena de emoción y hasta me tiemblan las manitas el día de hoy, porque es la primera vez que yo veo que pasa algo así. Estos tenis son de un buen amigo, pero no solo es mi amigo, es una persona que yo quiero y admiro profesionalmente. Él es Andrés Ortega. Él es el dueño, el fundador de una compañía que se llama Boltsight. Es una compañía de innovación que está haciendo las cosas increíbles, que viene creciendo, que viene con mucho empuje, que más o menos él también se independiza de una firma bastante grande hace un par de años, casi al mismo tiempo que nosotros, y se avienta y viene creciendo, y hoy trabaja con firmas como Grupo Bimbo, que pues, es un marcorronón, una empresa preciosa, y les apoya mucho con todo el proceso de innovación y todo lo que viene. Imagínense apoyar a Bimbo en algo así. Espectacular, pero no solo eso. Yo la verdad es que sí me tiemblan las manos porque veo que los tenis también están con él, y que las firmas están con él, y que acá están las firmas de sus dos chavitos, y en el otro tenis está la firma de su esposa, y cada vez más por acá y por allá vemos firmas de gente que está creyendo en su proyecto. Me parece de lo más bonito que me ha pasado, porque son esas cosas que puedes contagiar, y pues qué lindo contagiar en algo así a un cuate que admiro y que además la está rompiendo, y además hemos tenido la fortuna de ya trabajar juntos en un proyecto, el mismo que disfruté como niño chiquito. ¿Por qué? Porque es un gran ser humano. Bienvenido, mi querido Andrés Ortega. Un placer y un privilegio tenerte acá. Juan Carlos. Al contrario, el placer es todo mío. Justo el ponerme la chamarrita y todo eso, pues yo, y la incomodidad que tanto tratamos de evitar como seres humanos. Pero se te ve bien, amigo. Se me ve bien. La verdad que sí. O sea, hay percha, ¿no? ¿Con qué? Hay ¿Con percha, qué? hay percha. Hasta fuiste a la peluquería antes de venir, Claro, desgraciado. claro. Ya te vi, güey. Oye, además es un gran rival en el pádel. Sí me da lata, bastante lata, pero es de esos rivales que disfrutas tener porque te empujan a ser mejor. Andrés, a ver, güey. Ya estamos en la segunda temporada de La Chamarra de Palmer, ¿no? Está padrísimo que ya son temporadas. Eso me parece épico. Y siempre hago la misma pregunta al principio. Entonces, el reto ya no es para mí, el reto es para ti. ¿Por qué? Porque si respondes lo mismo que todos responden, estás, pero en un lugar muy chafa. Tienes que diferenciarte. Me dices que no eres marquetero. Yo sé que sí eres marquetero. Y entonces la pregunta es, ¿le has quitado la novia a alguien? En el sentido literal, no. Jamás. Ok. Jamás. Con otras marcas, Sí. pues sí, técnicamente es probable, ¿no? Porque a la hora de que yo estoy en una empresa, ¿no? Me cambio, hago la mía, ¿no? Empiezo lo mío. La misma lealtad, ¿no? Que me tenían ciertos clientes, por ejemplo, pues por hacer las cosas bien, por estar con ellos, por acompañarlos, por crear esa como relación como tal, Sí. pues ayudó, ¿no? Mucho, sobre todo para que yo también pudiera empezar mi propia empresa, ¿no? Porque a la hora de que digo, oye, aquí estoy, ¿no? Estoy libre, por así decirlo. Sí. Pues esa como misma lealtad que agradezco profundamente, esa misma lealtad pues me ayuda, ¿no? A que me sigan, a que estén conmigo, a que crean, ¿no? Tanto en mi proyecto, ¿no? Que dicen, bueno, pues esto está arrancando, llevo un mes arrancando casi, Sí. pero sé de lo que es capaz, sé qué puedo hacer por mí, sé cómo me puede dar un seguimiento, pues, como si fuera un gigante, Sí. ¿no? Pero con su propia
con su propia empresa. Entonces, pues digo, No, sí, técnicamente sí es, pues, puede sí, ser. sí es. Y de hecho eso me recordó a un artículo que leí hace un par de semanas que decía, la gente no renuncia a la empresa, la gente renuncia a su jefe. Yo sé que me estás diciendo una cosa diferente, pero es muy parecida. ¿Por qué? Porque cuando la persona, el profesional es muy bueno y de pronto sale de una compañía y tenía un cliente con el que él llevaba toda la relación, sobre todo si el profesional era de ese calibre, pues sí, claro, el cliente dice, ¿a dónde vas? Espérate, vente a trabajar conmigo. Y cuando le dices, no, espérate, yo ya no quiero hacer eso, es, güey, déjame contratarte porque quiero seguir trabajando contigo, porque haces muy bien las cosas. Claro. Y ese es el caso que me estás platicando. Claro. Y es muy similar, es acerca de generar lealtad. Y estamos hablando de tu marca personal. Entonces, te acabo de ganar el primer punto. Vamos 1-0. De que sí soy marquetero. Sí eres marquetero, güey. Sí eres marquetero. A ver, vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que además es tu área de expertise. Innovación. Innovación. Platícanos un poquito de lo que es la innovación para ti, como Andrés, y lo que es la innovación para Volsight, ya como empresa, y qué es lo que haces. Pero sobre todo me interesa mucho saber cómo estás tú percibiendo la innovación y qué es lo que a ti te hace amar la innovación. Claro. ¿Sí? Hijo, bueno, tiene 1000 aristas, ¿no? Principalmente yo lo veo como el cambio, ¿no? Como esa capacidad de un cambio, ¿no? Que es algo que a las empresas se les complica muchísimo, ¿no? Sobre todo a las empresas que son grandes, las empresas que llevan ahí 1000 años, ¿no? Con gente trabajando allá adentro que llevan 20 años, ¿no? En la misma empresa, picando el mismo botoncito que les funciona. Sí, claro. Además, les funciona hoy, ¿no? Les funciona, exactamente. Pero justo no están pensando, ¿no? Se están encargando un poco más acerca del hoy, ¿no? Y de mantener ese hoy y de ver qué es lo que estamos haciendo sin pensar, ¿no? En hacia dónde podemos ir en un futuro, ¿no? Entonces, eso, digo, para mí la innovación es, como le decimos en algunos casos, que las empresas sean ambidiestras. Ok. ¿No? Que con la mano derecha sí se enfoquen en el hoy, es súper importante. Sí, a fuerza. ¿No? Sí, claro. Pero que con la izquierda también estén pensando en qué van a hacer mañana, ¿no? Sobre todo, y como te digo, ¿no? La gente que lleva 20 años picando el mismo botoncito, llegas un día y pican le dices, hay que picar también el de al lado, les explota la cabeza y dicen, no, ¿por qué? Si yo llevo 20 años picando esto y me está funcionando, ¿por qué también voy a picar el de al lado? ¿No? Entonces, también hay temas culturales, ¿no? Muy fuertes dentro de las empresas, ¿no? Claro. Para que puedan pensar y tengan ese mindset, ¿no? De miremos hacia el futuro, veamos cómo. Y sobre todo si tú como empresa no cambias, ¿no? O cambias muy poquito o a pasos muy, muy lentos, Sí. pues eventualmente va a llegar alguien más y te va a alcanzar, te va a quitar la novia. Totalmente, totalmente. Y la neta es que muchos de los retadores lo que hacen es utilizar la innovación para generar una disrupción en el líder. Claro. Y ahí le empiezan a quitar un pedacito del pastel. Claro. Déjame, le doy doble clic y ahorita regresamos a qué es innovación para Volsight. Pero de lo que me estás hablando es de un cambio de hábitos. Me estás hablando de dos cosas. Uno, a ver, estamos en constante cambio. El que no entienda eso, pues Sí, claro. ni siquiera leyó al amigo Darwin, ¿no? De la evolución. Exacto. O sea, el que no se adapta está perdido. Y entonces la innovación es una herramienta para ayudarme a adaptarme al cambio o para ir liderando el cambio. Claro. ¿No? Y la otra que me estás diciendo es, esta compañía o lo que tú traes en la cabeza es, necesitamos generar una cultura de cambio de hábitos dentro de la propia compañía para impulsar la innovación. Claro. Esa parte cultural debe ser bien complicada. A mí me ha tocado vivirla en diferentes ámbitos de mi vida, ¿no? Y de mi carrera. Pero cuéntame un poquito más, tú como experto, ¿cómo empujas un poquito ese cambio de hábitos para que la empresa adopte la innovación? Mira, digo, es dificilísimo, ¿no? Te digo, lidias con gente que lleva 20 años. Sí, por supuesto. Entonces, la gente realmente no cree que puede existir un cambio así de bote pronto, a menos de que vea casos de éxito,
¿no? A menos de que, o sea, nosotros lo que hacemos, ¿no? Es transmitirles mucho esos casos de éxito. Mira, así se hace, etcétera, ¿no? La respuesta, ¿no? También la clásica de ellos es de, pero aquí funcionan las cosas así. Siempre es ¿no? así. Entonces, bueno. Claro. Entonces, cuando empiezan a ver, ¿no? Empiezas poco a poco a cacarear ciertos huevos, ¿no? Empiezas a implementar ciertas acciones pequeñas, ¿no? Que son un poco más tácticas que estratégicas, Sí. ¿no? Para poder hacer esa transición, ¿no? A largo plazo. Ajá. Entonces, esos como pequeños cambios empiezan a hacer ruido dentro de la cabeza de la gente. Entonces, empiezas a implementar un poco esas acciones, digo, obviamente con un foco, ¿no? Un norte, Sí. ¿no? Hacia dónde ir, hacia dónde quieres llevar todo lo que es innovación, ¿no? Y es un proceso lento, ¿no? No te voy a mentir, ¿no? No es una cosa que en un año se resuelve. Sí. ¿No? Hay empresas que llevan 5, 6, 7 años haciendo esto y ya empiezas a ver ya temas más grandes de cambio dentro de las mismas empresas. Entonces, yo creo que es un poquito, es una labor de convencimiento, ¿no? De gestión del cambio, ¿no? De cómo encontrar estos pequeños líderes dentro de la empresa que sí tienen ese gusanito de quiero hacer algo diferente, Claro. quiero hacer un cambio. Claro. Entonces, cuando encuentras estos champions, estos líderes, ¿no? También pues, hay que fomentarlos, hay que apapacharlos, hay que decirles, bravo, venga, Claro. te toca, ven, cacareemos tus huevos, Sí. ¿no? Entonces, creo que esa es una de las maneras, ¿no? Que suele hacer mucho más efectiva. A ver, entonces aquí me soltaste varios conceptos. El primero es inspiración. Claro. Entonces, inspiración es no te estoy vendiendo aire. Mira, todos estos ya lo implementaron en otras industrias, seguramente llevas casos. También. O de la propia industria, y le dices, mira la implementación y mira los resultados. Claro. No es gracias a esta innovación o a impulsar este cambio, esta empresa sobrevive o esta empresa sobresale. Claro. Lo segundo es, los hábitos no se cambian de tajo, los hábitos se cambian poco a poquito. Sí. ¿No? Sí, siempre. Vas creando te muevo de aquí para acá y luego para acá y luego para acá. De hecho, utilizaste las palabras acciones tácticas. Claro. Conociéndote que tú eres estratega más que táctico, Claro. la verdad es que tú no haces proyectos tácticos, pero para nada. Casi. Pero para nada, o sea, la verdad. Entonces agarras y dices, ok, pero para poder moverlos acá, que es liderar la industria a nivel innovación, yo los tengo que mover poquito a poquito. Claro. Y eso nos pasa a nosotros como humanos. Cuando te dicen, oye, tienes que tomar ahora 2 litros o 3 litros de agua al día. Oh, no hay manera, o sea, espérate. ¿Me los puedo tomar en café? Tal vez así sí llego. Exacto, exacto. Pero ponle tú, un cuate mío, cuando yo era becario y entré a trabajar en Coca-Cola, me dijo, Juan Carlos, no, me dijo Juan Carlos, a ver, no es por nada, pero te veo como que estás subidito de peso, campeón. Vamos a hacer algo. Pues además era, ya sabes, He-Man, ¿no? Todo tronado. Vamos a hacer algo. ¿Quieres mejorar? No, yo, pues, la neta sí. Me dice, va a ser una cosa y una cosa nada más. Dije, ¿cuál? Y estas se las paso porque esta es buenísima. Vas a agarrar, siempre que llegues a la oficina, y te va a servir un vaso de agua. Y lo vas a poner enfrente de ti, así está tu compu, vaso de agua. Y mientras estás chambeando, si tu ojo llega a ver el agua, le vas a dar un trago. Si no lo ves, no. Pero pues obviamente si la pones junto, Sí, claro, la estás viendo todo el santo día. Tú estás viendo el agua y entonces agarras y le das un traguito. Y entonces agarras y le das otro traguito. No te forzas, o sea, no estás pensando en tengo que tomar 3 litros, no. Pero con el tiempo que estás ahí, volteas, tomas agua. Me dijo, vas a tomar más de o 2 o 3 litros, ¿no? Y no solo eso, te vas a parar más veces al baño. Y eso te va a ayudar a ¿qué? A generar, pues, movimiento en tu cuerpo, más cuando estás sentado en una oficina todo el santo día. Pequeño cambio de hábito. No sabes cómo me transformó la vida. De verdad. Una tontería de ese tamaño me cambió por completo el hábito que yo tenía de tomar, no sé, mucho más café o cocas o lo que sea. Y eso me ayudó a tener pues, un estilo de vida un poquito más saludable, por llamarlo de alguna manera. Es esa táctica que me llevó a la estrategia. Claro. ¿No? Y por último, me hablaste de los champions.
Los champions de innovación. Los champions de innovación pues, son estos agentes de cambio. Claro. ¿No? Los que están más abiertos. Claro. Y que cuando le llaman a un Andrés o a un Bolsite, a todo tu equipo, llegan y dicen, oye, tú que eres el champion, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te llevo de la mano por todo este proceso que yo ya recorrí las veces que tú quieras, para asegurar que tienes más chances de éxito? Claro. Me encanta el tema de estos campeones del cambio, o como los quieras tú llamar, porque, a ver, el centro del libro es acerca de conoce a tu cliente mejor que nadie en el mundo. Otra vez, si eres marquetero, amigo. Entonces, cuéntame un poquito más acerca de estos agentes de cambio, porque creo que está buenísimo que la gente que nos está viendo escuche qué es lo que tú estás buscando en tu cliente. No es solo lo que el cliente busca en ti, sino, a ver, güey, si tú tienes un cliente que de plan es una piedra, pues la neta no creo que tú le digas, sí, trabajo contigo. Y tu tiempo es limitado, Andrés. Entonces, cuéntanos, ¿qué buscas tú en ese agente de cambio? Claro, digo, así como en cualquier... ¿no? Todo el mundo tenemos un cliente, un consumidor, un usuario, sí. ¿No? Entonces, lo más importante siempre es entenderlo desde el principio, ¿no? Nosotros no empezamos ningún proyecto sin una primera fase de entendimiento tanto de nuestro cliente como del consumidor de ese cliente. Ajá. ¿No? Disfrazamos un poco, por así decirlo, ese entendimiento del cliente, ¿no? Como parte de ciertas fases, ¿no? dentro del proceso que seguimos. Ahí entendemos bien pues, de qué va, qué es lo que realmente quieren, cómo son esas actitudes. Hacemos muchos acercamientos con distintos stakeholders, ¿no? Que pueden llegar a tener cierta influencia dentro de un proyecto de innovación, para poder entenderlos bien, ¿no? Y al final del día también ellos son los que entienden mucho mejor la maquinaria, ¿no? Que cualquier experto. Totalmente. Puedes poner, no sé, una industria de seguros, ¿no? Entonces puedes tener expertos en seguros, pero nadie va a conocer mejor la maquinaria interna de una empresa que los expertos de seguros que trabajan en eso. Totalmente de acuerdo contigo, sí. ¿No? Entonces de ahí también se saca muchísima información relevante de cómo tú puedes empezar a implementar algún cambio, ¿no? Puede ser un cambio en un producto, en un servicio, en un modelo de negocio, ¿no? Y entonces como que ese es un poquito el approach, ¿no? Que le damos para poder definir mucho mejor cómo vamos a ir de aquí para adelante. Claro, claro. ¿Cómo sería tu cliente favorito? Mi cliente favorito, bueno, el que está totalmente abierto, ¿no? Ajá. O sea, el que realmente quiere estar empujando, ¿no? Necesito cambiar esto. Esto a lo mejor, digo, puede ser una exageración, ¿no? Pero esto es un cochinero, vamos a ponerle orden, ¿no? Oye, ¿qué prefieres? ¿El que está en medio de un cochinero y te dice, oye, Andrés, esto es un cochinero, hay que ponerle orden y hay que llevarlo al siguiente nivel, a nivel de innovación? ¿O al que no está en un cochinero, de hecho está en un lugar muy fuerte, cómodo, y dice, Andrés, vente porque quiero construir el futuro? ¿Cuál prefieres? Los dos. No, a ver, son no seas político. Uno de los dos, ¿cuál es el que más te gusta? Son actitudes muy distintas. Ajá. Depende, yo creo, el nivel de influencia que puede tener esa persona. Ok. ¿No? Si es alguien que está perfecto, ¿no? Pero tiene una influencia de realmente dirigir gente, cambiar, ¿no? El mindset de toda su gente, de sus empleados, de sus asociados. Ajá. Pues, tal vez puede que sea por ahí, ¿no? Porque también, digo, a veces es tedioso, güey, puede llegar a ser incómodo, ¿no? Si tienes un excelente agente de cambio, sí, pero estarte topando con barreras todo el tiempo, con detractores, también es complicado. Claro. Entonces realmente te diría pues, el que pueda llegar a influir, ¿no? Más en estas personas que requieren hacer el cambio. Buenísimo. A ver, acá nos están viendo, espero, mi mamá, mis hijos, algunos empresarios, algunos emprendedores, chavos que quieren lanzar un nuevo proyecto. ¿Cuáles serían las 3 cosas de innovación que tú les recomendarías que pueden hacer que su negocio se transforme? 3 puntos. Ya pasa mucho, por ejemplo, ahora que estoy dando clases, ¿no? Ahí en la Ibero. Lo más importante y lo que veo que más les falla a todos los que quieren hacer un nuevo negocio, sí, un nuevo modelo de negocio, es que ellos piensan que son sus propios usuarios. Ajá, sí.
Entonces, pasa mucho. todas las Cañón. decisiones que toman Ajá. es pensando en que tú eres el usuario, ¿no? Entonces yo te diría, lo primero es quítate esos zapatos para poder correr en los zapatos del otro, Sí. ¿no? Ten un poco de empatía hacia quién es tu mercado, a quién te quieres dirigir, ¿no? ¿Quién podrías llegar a venderle? ¿Quién podría ser un cliente potencial? ¿No? A lo mejor también piensa en extremos, ¿no? O sea, extremos de personas que sí son tu mercado, pero pues a lo mejor les puede costar más trabajo, Claro. más trabajo, ¿no? Claro. Los que te aman, ¿no? Con la Coca-Cola, ¿no? Sí. Los que realmente aman la Coca-Cola, te distinguen el sabor de una Coca, de si es la de Estados Unidos, si es la de México, si se hizo en Monterrey, si se hizo en la Ciudad de México. Hay gente, ¿no? Con un paladar súper exquisito. Perro, super claro. lover. Fueran ¿no? vinos, güey. Exacto. Ajá. Si no se la hace en vidrio, no se la toma. Ándale. ¿no? Sí. O también los que realmente odian la Coca-Cola, Sí. ¿no? O sea, estas personas que quieren temas muchísimo más saludables, menos indulgentes, ¿no? Entonces, esos extremos también los tienes que estudiar porque te pueden dar muchísima información valiosa de cómo es tu producto, ¿no? Y cómo podrías tú expandir un poquito ese alcance, Ajá. ¿no? Entonces, tú no eres el usuario. Eso es básico, Básico. ¿no? Pero creo que es uno de los principales pecados. Claro. Pero no solo en nivel innovación, güey, a nivel marketing. A nivel todo. Sí, todo. Sí, todo, sí, todo, sí. todo. Cada vez que tomamos una decisión Sí. pensamos que nosotros... Que, no, es que a mí me gusta, o que te dicen, no, es que mi suegra me dijo el otro día y dices, ¿y tú le vendes a tu suegra? No, entonces, güey, no es por nada, pero no le preguntes a tu suegra, compadre, mejor ve al lugar en donde se vende el producto o el servicio y pregúntale a la gente que está comprando el producto o el servicio. Por ejemplo, mucho de lo que hacemos nosotros cuando hacemos ese estudio, ¿no? Esa investigación Ajá. de los usuarios es, y sucede mucho en marketing, ¿no? De que hacen sus focus groups, ¿no? Entonces los llevan a una salita, una cámara de Gesell, ¿no? Y ahí les empiezan a preguntar, ¿esto qué te gusta más, rojo o negro? Ajá. ¿No? Nosotros todo lo contrario, nosotros lo que hacemos es vamos a las casas de las personas, Sí. ¿sale? Para entender muy bien ese contexto en el que viven. Cómo lo viven, qué es lo que consumen, ¿no? Te pueden decir, yo soy súper sano, salgo a correr todas las mañanas, como fantástico, tomo agua todo el tiempo y les dices, oye, ¿puedo ver tu refrigerador? ¿No? O sea, abres el refrigerador y es la coca de 2 litros, las carnitas del fin de semana. Así ¿no? es. Entonces, ese entendimiento, ¿no? Porque también la gente te puede decir misa. Sí, ¿no? claro. Te puede decir lo que sea cuando estás platicando. Pero a la hora de que ves cómo se comportan, empiezas a analizar más a detalle ese cliente de qué piensan, ¿no? Qué dicen, ¿no? Porque pues, no a fuerzas esas dos coinciden, por ejemplo, ¿no? Cómo actúan, cómo también su entorno influencia en ellos, ¿no? Estos temas de poner a gente, ¿no? En una salita para ver, para hacer como un tipo de focus group, normalmente lo que hacemos también en esa metodología es pongamos a un líder, a un beta, por así decirlo, alguien que no sea líder y alguien neutro. Entonces, esas interacciones las usamos no tanto para entender bien a las personas como tal, sino a ver cómo son esas interacciones sociales. Ok. Cómo un líder puede influenciar, ¿no? En ese beta, Total. viceversa, Total. y cómo alguien que es más neutro trata como de empujar, ¿no? hacia lo que realmente esta persona cree. Entonces es un entendimiento súper profundo, ¿no? Una etnografía súper profunda Sí. para poder ver qué es lo que está sucediendo. Sí, me encanta y lo haces ver tan simple que no es, ¿no? Sí, es bastante es muy difícil, difícil. y la verdad lograr hacer algo así, tener esta capacidad de observar sin influir es complicadísimo. Claro. Oye, Andrés, ya estás entrando a ciertos servicios que tu empresa ofrece y me encanta. Platícanos un poquito de Bolsight, o sea, ahora sí que qué es lo que hay adentro, cabrón. Claro. Bueno, o sea, básicamente es ayudar, ¿no? a los clientes. Tu objetivo es terminar con una solución, pero ¿cuáles son tus metodologías? Sí, mira, por ejemplo, los servicios van desde cosas relativamente tácticas, ¿no? A cosas mucho más estratégicas, Sí. ¿no? La parte táctica puede ser un diseño de productos, servicio, algún modelo de negocio, ¿no? Redefinir un proceso, ¿no? Y empezamos como a evolucionar, ¿no? El servicio o la calidad del servicio hacia lo estratégico, ¿no? Algo muchísimo más estratégico, ¿no? Puede ser la misma innovación organizacional, ¿no? Que dicen las empresas, a ver, yo no quiero estar contratando un consultor como tú toda la vida.
porque es la única manera en la que ahorita podemos hacer cosas diferentes. Total. Nuevas, Sí. ¿no? Yo no quiero estar contratando a alguien toda la vida. Entonces nosotros llegamos y decimos, perfecto, yo te enseño a que tú internamente puedas llegar a tener esas capacidades y que tú lo puedas hacer solo, Ajá. ¿no? Entonces, digo, eso es mucho más estratégico, ¿no? Ayudar a definir Claro. cuál va a ser la estrategia, Construyes cuál va a un ser ese equipo, norte, ¿no? por qué estoy innovando. Las capacidades. Exacto. Claro. Skills, capacidades, Sí. el mismo, ¿no? La gestión del cambio que hablamos en un principio, ¿no? De Sí. pues, cómo voy a hacer este cambio interno, ¿no? Cómo voy a estar ajustando todo lo que necesito para que esta maquinaria esté corriendo. Sí. El mismo proceso. No todas las empresas deben seguir el mismo proceso de cómo hacer una Totalmente. innovación. Cada uno tiene que tener. Cada uno es diferente. Entonces, todos estos procesos, ¿no? Tienen que ser ad hoc, ¿no? Y también nunca le vas a pegar a la primera. O sea, el que te diga que a la primera te va a ser súper innovador, te está totalmente. Sí, totalmente. Tienes que ir adecuando, tienes que ir iterando, ¿no? Y hay cosas que funcionan aquí, hay otras cosas que no funcionarán. Es más, hasta con diferentes geografías, ¿no? Con clientes gigantes, tienes distintas geografías y la gente es diferente, ¿no? Todos los que trabajan en esa innovación es diferente y piensan distinto. Entonces, hasta ahí también tienes que hacer adecuaciones, ¿no? En los procesos, etcétera. Oye, Andrés, y me parece genial ver procesos, hasta los propios, ayudarles a desarrollar productos, servicios, Claro. todo y capacidades. Es muy parecido, porque tu empresa y la mía se parecen mucho, en muchos sentidos. Claro, la tuya está especializada en innovación, la mía está especializada en estrategia de marketing. Pero nos complementamos y por eso podemos trabajar juntos tan padre. Andrés, ahora vete al otro lado. Tú decidiste emprender. Y otra vez, gente que nos ve está decidiendo emprender. Claro. Y me gustaría que les contaras un poquito las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Claro. Un poquito de lo que te ha tocado vivir como emprendedor, porque pues, es como la verdad nos relacionamos Claro. más, ¿no? Bueno, están todos los mitos, ¿no? Alrededor de tener tu propia empresa, ¿no? Justo ayer, ¿no? Estaba dando una clase, ¿no? Y les pregunté a mis alumnos, oye, ¿qué hace un CEO? Todos contestaron, nada, es el que menos trabaja. y yo así como de, híjole, la que les espera, ¿no? Sí. Porque, o sea, la realidad es que uno piensa que cuando va a emprender, vas a tener tiempo para ti. O sea, sí, tú puedes gestionar tu tiempo. Ah, claro. Pero nunca paras de trabajar, ¿no? O sea, siempre hay algo que hacer, ¿no? Y sobre todo porque tienes que tener esa hambre de pues, tengo que estar creciendo, tengo que mover, tengo que ajustar, ¿no? Pues ahora, y en todos los temas, ¿no? Tengo que hacer marketing, tengo que hacer PR, tengo que hacer finanzas, tengo que salir a vender. Sí. Tienes que hacer todo, ¿no? Te tienes que convertir en un, como le dicen, one man army, ¿no? Ajá. Entonces tienes que ser un ejército. Sí. Y eso es agotador. 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 Sí. ¿No? Cuéntame de los días 15 y 30. Exacto, aparte. Los días 15 y 30. O sea, son los peores de Son los todos. peores. O sea, dices, febrero, qué padre que no tienes 30. Exacto. Pero el día 28 se pone precioso. Sí, por lo menos tienes el día 7 y el día 21 que estás, que es lo más lejos que estás de los dos. Hermosos esos dos. Sí, no, es agotador. Hay una cosa que aprendí que también no tenía mucho en la cabeza, ¿no? Que es tienes que salir a vender. Sí, claro. Tienes que salir y conquistar, ¿no? Bueno, encontrarlos para empezar y conquistarlos, Sí, ¿no? Y entonces vas a tirar 1000 balas, sí, claro. ¿no? Y a lo mejor alguna pegará, ¿no? Pero eso también, recibir tanto no, también es agotador. Es durísimo. Durísimo, ¿no? Y por cada 100 no tienes que tener un sí, Sí, ¿no? Y obviamente pues ese es tu objetivo, ¿no? Y sabes que ya tienes que ir. Sí. Pero pues hasta mentalmente que te digan no, sí. Y al principio cuando empiezas dices, híjole, estoy en el camino. estoy haciéndolo bien. ¿no? O sea, ¿de verdad? De verdad. Si se supone que sí soy bueno. Exacto. ¿Por qué me dicen que no? Exacto. Es horrible. Es horrible. Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿qué tal los sís? Pero los sí son fantásticos. Los sí, y sobre todo con buen cliente, es una delicia. Una delicia. Sí. Con gente que realmente dices, wow, puedo hacer un cambio. Sí. Realmente puedo tener impacto con esto que estamos haciendo juntos. Justo. Entonces, ese impacto yo creo que es delicioso. Y creo que
A ver, está el momento del sí, que es wow, es épico, pero hay un momento en el que ves el proyecto implementado. Y creo que ese es más rico, ¿no? Claro. Dices, esta persona se rifó y me dio el sí. Y mira, gracias a ese sí, llegamos a esta meta y hoy lanzamos. Claro. Es espectacular. O sea, yo me acuerdo de momentos en el que de repente vas en el súper, ¿no? Y ves el producto, digo, un poco cambiado, ¿no? Claro. Pues ya lo siempre acaba demasiado, pero bueno, luego acaba mucho mejor, la verdad. acaba mucho mejor, sí, pero dices, ole, Sí. yo trabajé en esto, Sí. ¿no? Y aunque sea la marca de la compañía, Sí. etcétera, o sea, pero como que internamente dices, uff, qué delicia. Y salió algo increíble y se está vendiendo bien. De acuerdo. Y luego platicas con el cliente, ¿no? Y le dices, no sé, 6 meses después, oye, ¿cómo te va? Y a veces, o sea, como todo, ¿no? A ver, no sé, tú me dirás el número, pero el último número que yo tenía era que 9 de cada 10 innovaciones se morían, ¿no? Por poner el número bajito. Se mueren, la mayoría de las innovaciones se mueren, cabrón. Sí, claro. Pero cuando 6 meses después la innovación sigue viva, ¿no? O la marca o la campaña sigue viva y tienes la conversión con el cliente y el cliente te dice, güey, estamos vendiendo todo lo que estamos produciendo, Claro. es un nivel de satisfacción. Claro. Dices, güey, o sea, yo te acompañé, yo estaba contigo, Claro. ¿no? Y peleamos la batalla juntos. Claro. Qué emoción, qué bonito. Sí, hay un ejemplo también que dije, ole, qué rico. Ajá, Fue para una compañía de coches. ajá. Llevaban pocos años, ¿no? Entrando a México. Y pues hicimos, ¿no? Todo ese análisis del posible consumidor, cómo querían que fuera esa configuración, ¿no? Del coche, etcétera. Y ya, ¿no? Terminamos el proyecto, así debería de estar, ¿no? Y pues, no nos metimos a temas ¿no? Del armado del Sí, coche, claro, ¿no? claro. Pero ya después de un tiempo, ¿no? Que les ayudamos a entender bien a su consumidor y ver qué era lo que necesitaba y qué les deberían de ofrecer. Después ya se me olvidó el proyecto, ya pasaron años. Sí, porque siempre pasa un ratote, Sí, ¿no? pasa un Y eso tiempo, nos pasa mucho. Pasan años. Claro. Y un día me manda un correo el cliente y me dice, mira, este fue el resultado de la venta del coche. Y fue el coche más vendido en México. Uf, O sea, qué belleza. entonces güey. eso fue Épico. Wow. Claro. Wow. Claro. ¿No? Y a veces celebras solo. Y tienes que ser. O vas con tu equipo y dices, bueno, vamos a celebrar esta, muchachos, exacto. lo logramos, vamos todos. Exacto, ¿no? Y regresas al día siguiente a buscar más clientes. Claro. Sí, siempre tienes que ir para allá. Sí, a rifar. Sí, siempre es remar para seguir jalando. Y también lo que es muy bonito es cuando a un cliente le gustó el trabajo, el mejor marketing que puedes tener en la vida es cuando el cliente habla bien de ti con los demás, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo máximo. Por supuesto. Y la verdad es que a mí sí me ha pasado que muchos de los mejores clientes que tengo llegaron porque alguien más les habló bonito de mi empresa, sin que yo les pagara ni nada, ¿no? Claro. Hicimos un buen trabajo y nos recomendaron. Claro. Entonces, les digo a ustedes, queridos empresarios, cuando tengan una buena experiencia con una marca, con un servicio, con alguien que contrataron, siempre recomiéndennos. Créanme, para nosotros nos hace toda la diferencia del mundo y nos cambia todo y además lo recibimos y se los agradecemos muchísimo. Claro. Oye, y para ir cerrando, me gustaría que nos contaras cómo te inspiras tú. A ver, el mundo es innovación. El mundo es innovación. No para todos, pero para ti seguramente sí. Y a mí me encanta también ese mundo. Lo disfruto mucho. Y por eso me encanta platicar contigo. Cuéntanos, ¿cómo te inspiras tú para seguir viendo qué viene? Mira, digo, es otro tema, ¿no? Tan grande, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me consideré creativo. La gente me decía que era creativo. Yo nunca me he considerado ni me consideré creativo. Ok. ¿Vale? Existe un libro de David Kelly que se llama Creative Confidence. Ok. Básicamente habla de que todo mundo es creativo. Ok. ¿Ok? Aunque tú seas un contador, ¿no? Que todo el día está en un Excel y en la página del SAT, Ajá. ¿no? Eres creativo. Eres creativo para poder hacer que un Excel funcione, que las cosas... Entonces, todo mundo... O sea, la gente piensa que la creatividad es solamente
ser bueno dibujando, teniendo ideas locas, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que yo hago y lo que yo entiendo, porque te digo, no me considero un ser creativo, ¿no? No soy Picasso, no soy un artista. No eres un artista, pero eres creativo. Es una creatividad, claro, ¿no? De cierta manera. Y la creatividad y esa inspiración viene del entendimiento, ¿no? De lo que platicábamos antes. Entiende a estas personas. A la hora de que los entiendes, ellos solitos te van a ir diciendo sus necesidades. Analízalas, ve qué es lo que necesitas, ¿no? Luego también la gente dice, pues, es que está loquísima esa idea, ¿no? Y es como de, ¿y por qué no? Claro. O sea, tener esa mente abierta de, ¿por qué no? ¿No? O cómo podemos llegar a hacerlo, ¿no? Es súper importante. Normalmente también, y lo hago mucho también con mis alumnos, ¿no? Es, a ver, todos escriban en un post-it su idea, ¿no? Aquí tienen el problema a resolver. ¿Cuál es su idea? ¿No? Okay. Al final, agarro todos esos post-its y les digo, esta idea no se vale. Esta idea no la pueden implementar. Tienen que pensar en otras 400 ideas. Porque de uno de esos 400 va a salir algo mucho mejor que esto. Normalmente la primera idea es la más obvia, sí, ¿no? Y es la peor. Sí. Sí, ¿no? sí, Y es la que no va a funcionar. Y es la que pensamos también, como decíamos, ¿no? Como si nosotros fuéramos el usuario. Así es. ¿No? Entonces, esa idea está prohibida. Hay que ir por cantidad. Vamos por cantidad y ya después vamos bajando hacia tener una calidad de una idea, ¿no? Priorizar qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, ¿no? Sin nos, sin peros, pero en esta empresa no funciona así. Claro. Pero nosotros no trabajamos así, ¿no? Siempre ver y construir, ¿no? Y también algo súper importante es la parte multidisciplinaria, que todas las personas que estén involucradas sean de distintas áreas, de distintos lugares, ¿no? Porque al final del día tú y yo, somos medio de la edad, ¿no? Pero tenemos experiencias muy distintas, no solo profesionales. Totalmente. Sino de vida. Distintas, 100%. Entonces, claro, la forma de pensar de cada quien puede aportar mucho en ciertas ideas. Claro. Eso a mí me parece básico. Fundamental. Y más cuando estás, o sea, lo que me encanta es, en el centro pones el problema que quieres resolver. Y ahora sí, tenemos una metodología, que es lo que tú haces con toda tu gente, para poner la metodología alrededor de este problema y de cómo lo soluciono, no con la obvia, porque si fuera obvio, pues ya lo hubiera resuelto, cabrón. Claro. ¿No? Entonces tenemos que solucionar esto desde los diferentes ángulos y por eso pongo expertos de diferentes lados y les ayudo a encontrar soluciones para transformar. Claro. Que al final del día, sí, la innovación es transformar. Y esas interacciones también ayudan, ¿no? Esa co-creación, ¿no? Tanto de cliente como de nosotros. Esa co-creación también ayuda mucho en términos políticos internos y de gestión del cambio. Claro. A la hora de que tú tienes al de finanzas, ¿no? Generando ideas para solucionar un problema de RH, sí, ¿no? Y tienes distintos stakeholders dentro del mismo cuarto, discutiendo lo mismo, teniendo ideas, compartiendo ideas. Al final, cuando sale alguna idea, ¿no? A lo mejor va a ser más fácil empujarla con las demás áreas. Totalmente. ¿No? Porque todos están encima, todos están en el tren. Exacto. ¿no? Y llega el de finanzas y dice, ay, parte de esa idea fue mía. Sí. Uf, eso es perfecto. ¿Cómo le empujamos? Sí. ¿No? Entonces es mucho más fácil cabrón. que llegar de cero a decirle de finanzas, oye, necesito lana. Sí. ¿No? Entonces, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿No? Sí. Ni siquiera entiende el contexto, ni el problema, ni nada. Entonces, esas mismas interacciones entre estos grupos de gente para la gestión del cambio son fundamentales. Fundamentales. Me encanta la multifuncionalidad, cómo transforma las empresas. ¿Tu película favorita que le quieras o serie favorita que le quieras pasar a la gente que le sirva para innovar? Sí. Pues mira, yo creo, hay una que me encanta, ¿no? Y sobre todo habla mucho de la resiliencia. Cuando, digo, no, en este caso no está emprendiendo, ¿no? Pero de estar buscando y persiguiendo esa chuleta, ¿no? Sí. Esta película, me acuerdo que era de Will Smith,
En busca de la felicidad. The Pursuit of Happiness. Qué peliculón, En busca más de... tremendo. Lloro como Magdalena. No, bueno, es que la Lloro escena del baño, toda la creo que película. todos nos hemos relacionado con esa escena del baño, es una cosa espeluznante. Exacto. Y más cuando tienes hijos, etcétera. Sí, claro, Sí, por eso. Y no tienes ningún otro tipo de soporte, ¿no? Alrededor de ningún tipo. El estar peleando y persiguiendo hasta que realmente lo logres. Claro. ¿No? Creo que es súper importante, sobre todo para los emprendedores. Sí. Te va a pasar. Sí, Te claro. va a pasar sí o sí, vas a tener que tocar puertas. La manera, ¿no? En la que me acuerdo que cómo buscaba clientes, ¿no? Todo el mundo iba desde del más grande, ¿no? Ya haciendo las llamadas, ¿no? Desde el más grande al más chiquito, ¿no? Ese era como su orden. Sí. Y él dijo, pues, ¿por qué no lo hago al revés? Sí. ¿Por qué no voy desde el más chiquito al más grande? Entonces, mientras todos estaban ocupados tratando de que el más grande les contestara, él se iba con el más chiquito y poco a poco iba ahí subiendo la escalerita y terminaba vendiendo más. Totalmente. ¿No? Entonces también la forma en la que piensa diferente para poder llegar a su objetivo, ¿no? Es lo que lo lleva a esa... A recomendar esa gran película. Es una gran película, Sí. me encanta, ¿no? Y sí, lloro como Magdalena. Yo también. Como Magdalena. Hombres sensibles. Hombres sensibles. Oye, ¿y Sí. hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartirle a la gente? Pues mira, es que te digo, la innovación tiene 1,000,000 de aristas. Ajá. O sea, hay formas desde ser súper disruptivos, ¿no? Hasta cambios pequeños que pueden llegar a hacer la diferencia. ¿No? Creo que es importante, ¿no? Que la gente cuando piense en innovación no piense en voy a hacer el nuevo Uber, Claro. ¿no? Voy a disrumpir toda una industria y voy a conquistar el mundo, Ajá. ¿no? Sino la innovación también implica pensemos diferente en estos problemas que son complejos, Claro. ¿no? Problemas complejos pero que pueden ser chiquitos y pueden hacer la diferencia, ¿no? Creo que eso es súper importante y fundamental, que la gente entienda que la innovación no se trata de la locura, ¿no? O algo súper tecnológico, Sí. ¿no? Una innovación puede ser un cambio pequeño que haga alguna diferencia. Exacto. Lo importante es que haga la diferencia. Lo importante es que haga la diferencia, ¿no? Genial. Que cree cierto impacto. Genial. ¿Ah? Buenísimo. Pues bienvenido una vez más. ¿Ya pensaste en qué frase le vas a poner a la linda chamarra de Partner? No, todavía no. Ok. Todavía no. A lo mejor algo que tenga que ver con que no encontré mi firma aquí. Es que la borré. La verdad. Me da una pena. Seguro la borraste.